días. Entonces vamos a empezar con la presentación del caso del día de hoy. Está a cargo de mi compañera María Alejandra Sánchez y yo, Andrea Oñate, somos internas de 14 semestre del Servicio de Farmacología. Entonces, el caso se trata de un hombre de 40 años, eh, de ocupación es cocinero, es natural de La Guajira, procedente de Gachancipá, e ingresa a la clínica el 2 de junio de este año. Su motivo de consulta es que se siente muy mareado y en cuanto a la enfermedad actual, pues él refiere que una semana previa al ingreso, el 25, había asistido a una cita de control en donde habían evidenciado unas cifras tensionales que alcanzaban hasta 220, 110, motivo por el cual pues le indicaron que se hospitalizara en el hospital de Tocancipá, donde posteriormente pues manejaron y dieron egreso con manejo ambulatorio con losartán 50 cada 12 y el rodipino 10 miligramos cada 24 horas. Sin embargo, pues el paciente ingresa a la clínica porque refiere que lleva 2 días presentando astenia, ainamia, malestar general, emesis de contenido alimentario en 2 ocasiones y adicionalmente pues la sensación subjetiva de mareo. En cuanto a los antecedentes, pues patológicos, la hipertensión arterial de nuevo, pues que le había diagnosticado la semana anterior y una migraña crónica que no había sido previamente diagnosticada ni tratada, sino pues referida por el paciente. Y en farmacológicos, el losartán 50 cada 12, amlodipino 10 cada 24 horas y adicionalmente el paciente refirió que para el manejo de la cefalea estaba tomando Ibuflash, que es un combinado de 400 miligramos de ibuprofeno más 250 de acetaminofén más 65 miligramos de cafeína y que lo había estado tomando aproximadamente 1 o 2 tabletas al día diariamente desde hace 6 meses. Como tóxicos, le vería un tabaquismo activo desde hace 10 años con un IPA de 1 y de familiares, su padre había fallecido pues 6 años antes en Venezuela con necesidad de hemodiálisis. A la revisión por sistemas positivo, pues el paciente llegó presentando una cefalea pulsátil de predominio frontal que se asociaba a una intensidad moderada y visión borrosa y a nivel genitourinario había presentado episodios de orina espumosa. Al examen físico de ingreso, una tensión arterial de 150-86, de más signos vitales normales, y el examen físico también normal, pues aparte de la cefalea, no tenía ningún otro déficit. En cuanto a los paraclínicos de ingreso, entonces le tomaron un hemograma que presentó una anemia de volúmenes normales con una hemoglobina de 9.3, la función renal muy alterada con un PUN de 105 y una creatinina de 1 de 14.6, la función hepática normal y el ionograma presentaba una hiponatremia leve y una hipercalemia. Dejaron como diagnósticos iniciales o de trabajo una hipertensión arterial estadio 3 a descartar causas endocrinas, paciente que cumplía criterios de urgencia dialítica, una insuficiencia renal aguda versus crónica agudizada CADIGO 3, de etiología hipertensiva y medicamentosa, una hipercalemia moderada, hiponatremia leve y una anemia de volúmenes normales. Y como conductas iniciales tomaron un electrocardiograma que pues resultó sin alteraciones y estudios de extensión para determinar que la hipertensión no fuera de origen endocrino, aldosterona, renina y valoraciones por servicio de nefrología y neurología, así como pues control estricto de la función renal y los electrolitos. Este paciente, pues como plan de manejo, quedó hospitalizado por medicina interna, una dieta paciente renal, se le inició solución polarizante previa toma de glucometría para el manejo de la hipercalemia, lo dejaron con triple manejo antihipertensivo con losartán 50 cada 12, nifedipino 30 cada 8 y carvedilol 12.5 cada 12 horas y con un potasio de control en 6 horas y vigilancia estricta de las cifras tensionales. Posterior a ese manejo inicial, tuvo una tensión arterial de 98-52, por lo cual nuevamente ajustaron el manejo antihipertensivo, le suspendieron el losartán y le dejaron el nifedipino 30 cada 8, pues de acuerdo a las cifras tensionales que presentara. La glucometría le dio de 55, por lo que hicieron una reposición con un bolo de dextrosa posterior de 187. Estos fueron los paraclínicos que tuvo pues durante su estancia en urgencias. Entonces, pues del mismo 2 se le tomó un uroanálisis donde se evidenciaron proteínas de 500 miligramos de decilitro. Adicionalmente, pues, se le tomó el 4, una función renal nueva. Tenía igual un PUN de 116, una creatinina de 15.2 y aparte de eso tenía pues una hiperfosfatemia y una elevación en la PTH.
Del 5 se le tomaron pues, una recolección de 24 horas de orina donde se evidenció proteínas de 3062 miligramos en 24 horas y la última funcional que reportamos en este caso fue del 7 donde tenía un PUM de 30.8, una creatinina de 6.2 y una tasa de filtración de 10. Se le tomó dentro de las imágenes una ecografía renal junto con un Doppler de arterias renales donde se evidenció que ambos riñones estaban hipoplásicos y que no tenía lesiones que pues condicionaran estenosis para producir hipertensión renovascular y también tenía alteración de la ecogenicidad en el parénquima que sugería que la nefropatía era más crónica que aguda. Esta fue la respuesta de interconsulta nefrología. Ellos consideraron que era un paciente que al interrogador no tenía una enfermedad previa conocida, pero que sin embargo por todos los laboratorios que acabamos de ver, pues consideraban que estaba cursando con una insuficiencia renal crónica agudizada CADIVO 3 no ligúrica de posible etiología nefroangioesclerótica por la hipertensión arterial de nuevo y adicionalmente una nefropatía por AINES asociada. Lo que nos lleva entonces a la revisión del día de hoy, en general sobre los AINES, vamos a entender pues a partir de su mecanismo de acción todos sus efectos adversos y cómo podemos pues optimizarlos para el uso en la clínica. Este va a ser el contenido que vamos a revisar durante la presentación. Entonces, para una introducción, entonces, ¿qué son los AINES? Son un grupo de medicamentos heterogéneos que son popularmente utilizados porque manejan síntomas que son muy comunes como el dolor, la fiebre, la inflamación y que ocupan un lugar destacado en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Esta lista básicamente consiste en medicamentos que se consideran que son fundamentales para la atención en salud y que en teoría no deberían faltar en ningún centro de atención porque su seguridad y su eficacia y su costo efectividad pues son necesarios para la atención del paciente, además de que a nivel mundial representan el 5% de todas las prescripciones médicas, entonces pues son los medicamentos más prescritos del mundo. Adicionalmente, pues son muy importantes por su uso en patologías crónicas como las enfermedades reumáticas, la osteoartritis, el dolor crónico y el manejo del dolor postoperatorio. Pues para ver un poco sobre la historia de los AINES, tenemos que la primera vez reportada en la historia fue en el año 500 a.C., donde Hipócrates describe las propiedades medicinales que tiene la corteza de sauce en el manejo de la fiebre y el dolor, y posteriormente en 1830 se aísla por primera vez el salicilato, que es el principio activo del ácido salicílico, pero es hasta 1897 que Felix Hoffmann, que es un químico farmacéutico alemán, eh, empieza a sintetizar la primera, digamos, presentación estable de la aspirina y es ahí donde se empieza a comercializar oficialmente. Después, en 1971, John Bain, que era un farmacéutico inglés, descubre a través de qué mecanismo de acción actúan los AINES y describe toda la inhibición de la vía de la ciclooxigenasa. Y por eso pues se gana el Premio Nobel de Medicina en 1982 y ya hacia la década del 1990, hacia los 2000, empiezan a enfocarse más las investigaciones en el desarrollo y la comercialización de inhibidores más selectivos de la COX-2. Entonces, vamos a ver la clasificación de los AINES. Digamos, esto lo vamos a ver diferentes clasificaciones. Vamos a empezar con la clasificación según la estructura química, que es la que aporta el nombre de los antiinflamatorios no esteroideos, porque digamos que a pesar de que comparten mecanismo de acción antiinflamatorio con otros medicamentos como los corticoides, pues no tienen ese núcleo de esterol, entonces pues por eso reciben este. Pues vamos a ver en la primera columna los derivados del ácido salicílico, en los que tenemos pues, principalmente la aspirina, que fue la que marcó pues, la época moderna en el uso de los AINES. En las siguientes dos columnas vamos a ver los derivados del ácido acético, donde tenemos pues, los principales que prescribimos manualmente, que son el ibuprofeno y el naproxeno, pero también otros como la indometacina y el ketorolaco. Luego tenemos los derivados del ácido antranílico, el diclofenaco, pero también el ácido mefenámico y el diclofenámico. Y los últimos desarrollados que son los que parten a través del ácido enólico, que son los oxicam, como el piroxicam y el meloxicam, que pues son más selectivos. Ya vamos a ver. Entonces, la segunda clasificación es esa, dependiendo de la selectividad que tengan hacia la COX-1 o hacia la COX-2. Entonces, los no selectivos son los que inhiben ambas. Por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno, que son los más comunes, y los AINES ya selectivos para la COX-2, que inhiben pues, igualmente la COX-1, pero en una menor medida, como los COXIP y estos los derivados del ácido enólico.
Y la definición, según la vida media plasmática, pueden tener una vida media corta, menor a 6 horas, como el caso del ibuprofeno y el diclofenaco, una vida media entre 6 y 12 horas, como el caso del naproxeno y la indometacina, y la vida media larga, que es de más de 12 horas, en el caso del piroxicam, el meloxicam y la naumeta. Entonces, ahora vamos a ver pues cuál es el mecanismo de tiroides. Digamos, para ver esto, pues quisimos enfocarlo más hacia entender cómo funciona el cuerpo fisiológicamente antes de pues, entender dónde actúan los tiroides. Entonces, toca empezar con la vía del ácido araquídeo. Digamos que en condiciones normales, sin que exista ningún trauma asociado ni nada, igualmente pues las células a través del recambio de los tejidos, hiperplasia y después cuando ya dejan de tener función celular en el ciclo de la apoptosis, pues sabemos que la membrana de la célula está compuesta de una bicapa fosfolipídica. Cuando esa célula muere, quedan los fosfolípidos libres y a través de la enzima fosfolipasa A, que es lo que aparece en el inicio de la gráfica, se convierte en ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico puede tomar principalmente dos vías. La que más nos interesa es la vía pues, de la ciclooxigenasa, aunque ya voy a mencionar pues, la otra brevemente también. Esa vía de la ciclooxigenasa convierte ácido araquidónico en mediador intermediario, por así decirlo, que es la prostaglandina G2 y la H2. Y a partir de esta, pues, se sintetizan todas las demás prostaglandinas que cada una tiene una función fisiológica. Entonces, en el caso de la prostaciclina I1, vemos que ella mantiene una homeostasis con el tromboxano A2. La prostaciclina I1, la prostaciclina I1 lo que produce es vasodilatación y aparte inhibición de la agregación plaquetaria. Ay, perdón. La prostaciclina I1 y el tromboxano A2 tienen, pues si ven acá, funciones totalmente opuestas porque entre ellas dos mantienen pues el equilibrio. Entonces, la prostaciclina I1 produce vasodilatación y produce inhibición de la agregación plaquetaria, mientras que tromboxano A2 hace totalmente lo opuesto. Entonces, lo que hace es causar vasoconstricción y aparte de eso, aumentar la agregación plaquetaria. Y está la prostaglandina E2 y la D2, que son las más asociadas a las funciones fisiológicas que cumplen las prostaglandinas a nivel corporal. Entonces, estas producen vasodilatación, ya voy a explicar mejor, pero sobre todo una función gastroprotectora a nivel de la mucosa gástrica y una función de protección hacia la isquemia a nivel renal. Y tenemos la vía también de las lipoxigenasas, que después es también un blanco terapéutico para otros medicamentos, sobre todo en el control del asma, porque vemos que el resultado de toda esta vía son los leucotrienos, que sabemos que están muy asociados con el broncoespasmo y también con la vasoconstricción. Y así como esta, todos producen un equilibrio, la ciclina I2 y el tromboxano, digamos, la contra de los leucotrienos es la generación de la vía de la 12-lipoxigenasa a través de la cual se producen las lipoxinas, que digamos son las controladoras de la inflamación porque pues hacen que haya menos adhesión de los neutrófilos al endotelio afectado. Entonces, pues estas dos producen un equilibrio y obviamente los medicamentos que se dirigen hacia acá pues inhiben la vía de los leucotrienos y eso pues produce una mejor clínica en enfermedades como el asma. Entonces, ya más enfocados en esta gráfica hacia el COX, entonces vamos a ignorar esto, que es la parte de la vía que se va hacia los leucotrienos que ya mencioné y nos vamos a enfocar en la COX-1 y la COX-2. Entonces, la COX-1 se dice que es la ciclooxigenasa constitutiva porque está presente en todos los tejidos y tiene funciones fisiológicas que son necesarias para mantener la homeostasis del cuerpo. La COX-2 se dice que es entonces la ciclooxigenasa inducible porque se expresa más a través de cuando hay citoquinas proinflamatorias o hay en realidad una noxa, pero esto se ha estudiado últimamente y pues ya les voy a explicar por qué igual la COX-2 está presente en condiciones fisiológicas sin necesidad de que haya pues una noxa hacia los tejidos, aunque pues en una menor proporción que la COX-1. Entonces ya les expliqué cada una de las prostaglandinas principales que esto produce, sobre todo enfocarnos en la prostaciclina I2 y en la prostaglandina E2. La prostaglandina E2, ya aquí vemos que tiene varios receptores. Los principales receptores son los que se encuentran en las células parietales a nivel de la mucosa gástrica y en las células endoteliales a nivel de la arteria aferente renal. A nivel de la arteria aferente renal lo que producen es vasodilatación, lo cual permite que no se caiga la tasa de filtración glomerular y protege el riñón de los efectos pues isquémicos que pueda tener. Por eso pues al inhibirla podemos entender los efectos adversos que vamos a ver más adelante.
También pues actúa a nivel de las células parietales gástricas, regulando la formación de bicarbonato y también la regulación de la producción de ácido clorhídrico, por lo cual pues también si la inhibimos podemos acercarnos a entender cómo es que se producen los efectos adversos gastrointestinales. La prostaglandina D2 principalmente actúa, se ha visto en la fiebre, ya que la COX también se produce a nivel hipotalámico, que pues sabemos que es el centro termorregulador del cuerpo, y ahí a través de la acción de las citoquinas lo que hace pues es elevar el set point y eso pues eleva la temperatura corporal. Una vez todas estas prostaglandinas cumplen como sus funciones, pues termina la prostaglandina deshidrogenasa, que es la enzima que las da y dejan de ser activas. Entonces, aquí este pequeño dibujo como para explicar por qué la COX-2 a veces, o sea, siempre está, así sea en cantidades pequeñas, pero cumple una función fisiológica también en el cuerpo. Entonces, se ha visto relacionada la COX-2 con las fuerzas de cizallamiento. Las fuerzas de cizallamiento son dos fuerzas paralelas que va una hacia un lado y otra hacia el otro. Pues fisiológicamente en el cuerpo nosotros podemos ver esto a nivel de las bifurcaciones arteriales. Entonces, a nivel de las bifurcaciones arteriales, cuando pasan esas fuerzas de cizallamiento, se activa la COX-2 que está a nivel de las células endoteliales de esos vasos. ¿Qué hace la COX-2? Produce prostaciclina I2 y prostaglandina E2, lo que hace que esto se vasodilate y que se disminuya la agregación plaquetaria, lo cual pues produce un efecto cardioprotector porque pues si no tenemos esto, entonces el vaso se estrecha y aparte hay más agregación plaquetaria. Entonces, entendiendo esto, podemos entender por qué los inhibidores selectivos de la COX-2 entonces se han empezado a, digamos, relacionar con efectos cardiovasculares adversos como la ateromatosis, porque se quita este mecanismo también protector que hace que el vaso pues sea permeable. Pues ya esto es un resumen de cada uno y digamos que sea para mencionar que se ha propuesto que también existe una COX-3 que digamos es el receptor para el acetaminofén, que no se considera que está dentro de la clasificación de los AINES, pues precisamente porque no tiene acción antiinflamatoria, pero que sin embargo esto explica por qué esta COX-3 está pues en mayor cantidad a nivel hipotalámico y explica por qué pues los AINES son más efectivos para el tratamiento de la fiebre que los mismos antiinflamatorios no esteroideos. Esto para resumir que cada prostaglandina, como pueden ver, produce un efecto fisiológico diferente a nivel de cada sistema cardiovascular, renal, gastrointestinal, sistema respiratorio, sea por efectos, digamos, adversos como la broncoconstricción normal, pero si vemos donde una produce broncoconstricción, otra produce broncodilatación, entonces dentro de todas ellas pues alcanzan una homeostasis. Entonces, para resumir las isoenzimas COX, sobre todo la COX-1 y la COX-2, entonces la COX-1 está presente en casi todos los tejidos, pero sobre todo a nivel de las plaquetas, la mucosa gástrica y las células endoteliales. Y estos son los efectos de la inhibición de esas COX. Entonces, si se inhibe a nivel plaquetario, causa vasodilatación y causa inhibición de la agregación plaquetaria. A nivel de la mucosa gástrica, pues se pierde ese efecto gastroprotector y a nivel de las células endoteliales produce vasoconstricción y agregación plaquetaria. Y a nivel de la COX-2 podemos ver que está a nivel de las articulaciones, por lo cual pues están usadas en las enfermedades reumáticas, reduciendo el dolor, la fiebre y la inflamación a través de su inhibición y en las células endoteliales produce vasoconstricción y agregación plaquetaria, es la razón de los efectos adversos cardiovasculares. Entonces, en cuanto a los tipos de unión de la COX-2, este cuadro para explicar que prácticamente todos los AINES tienen una unión reversible a la COX, lo que quiere decir que ellos van, se unen a la COX, la inhiben, pero en el momento en el que el AINE se elimina del cuerpo, pues la COX queda otra vez nuevamente libre para actuar con el ácido araquidónico. Eh, la única, digamos, excepción de esto es la aspirina, que tiene una unión irreversible eh, a la COX. Eso porque, digamos, acetila el grupo de la enzima y la modifica químicamente, de forma que incluso después de que se cumple la vida media y la aspirina se elimina, igualmente la enzima COX queda modificada y ya no puede volver a actuar. Eso es especialmente importante a nivel plaquetario porque las plaquetas no pueden volver a formar enzima COX. Entonces, una vez se modifica químicamente, así la aspirina ya no esté, durante los 7 a 10 días de vida media de la plaqueta ya no puede volver, o sea, se inhibe la agregación plaquetaria durante esos 10 días porque ya no tiene COX que puede interaccionar con el ácido araquidónico. Esta es una gráfica sobre la selectividad entonces de los diferentes AINES. Mientras más negativo el número de acá, podemos ver que más selectividad hacia la COX-2, entonces los COXIB y los OxyCAM. Y mientras más positivo el número,
pues más selectividad hacia a la COX-1 como el ketoprolato. Pero en realidad la mayoría de los que usamos todos los días están, pues vemos aquí como en la mitad, lo que quiere decir que tienen una actividad similar tanto sobre COX-1 como sobre COX-2. Entonces ya para empezar con la farmacocinética de los AINES, entonces vemos que la vía principal de administración en cuanto a la absorción es oral con formulaciones parenterales o rectales. Después ya vamos a ver cada una. Tiene una absorción rápida, casi completa por difusión pasiva, es decir, por gradiente a nivel del estómago y el intestino delgado, y son ácidos libres con una pKa que favorece la no ionización en pH gástrico. ¿Eso qué quiere decir? Que pues sabemos que pues la pKa a nivel gástrico es aproximadamente 1 o 2, tras que la pKa de los AINES es de aproximadamente 3 a 5, que quiere decir que está en un ambiente todavía más ácido. Eso hace que no acepte cargas negativas, entonces es más fácil que atraviese la membrana. Por eso los medicamentos pues tienen una muy buena distribución, porque son muy liposolubles. Y la biodisponibilidad va a variar dependiendo de si tienen mecanismo de primer paso o no, que también pues ya lo voy a comentar. Digamos, esa liposolubilidad hace que pues obviamente tengan problemas al relacionarse con el agua, entonces por eso a veces afectan un poco la formulación en soluciones parenterales, pero no la absorción oral, que digamos es la vía principal de administración y la más. Entonces, tenemos presentación oral, que no me voy a detener en cada una porque son pues la mayoría de los medicamentos que usamos normalmente. Y a nivel parenteral tenemos endovenosa con el ketorolaco y la indometacina y el diclofenaco pues, intramuscular. Y a nivel rectal de supositorios tenemos presentación de diclofenaco, ketorolaco y indometacina. Entonces, dependiendo si tienen o no metabolismo del primer paso, pues ya sabemos que el metabolismo del primer paso lo que nos dice es que pues llega a menos concentración del fármaco a nivel plasmático porque tiene que sufrir primero una conversión química a nivel hepático. Entonces, los que necesitan metabolismo del primer paso son la aspirina, el diclofenaco, la indometacina, y los que pasan, por así decirlo más directo, sin necesidad de metabolismo del primer paso, son el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam, pues esto se relaciona directamente a la dosis que tenemos que administrar para tener pues, efecto terapéutico bueno. En cuanto a la distribución, tenemos que la mayoría de los AINES, para no decir casi todos, tienen una alta unión a proteínas debido pues, a la composición química que tienen, que son ácidos débiles. Tienen un volumen de distribución variable, desde 0.1 litros kilogramos hasta el Celecoxib que tiene 5 a 6 litros kilogramos, por lo que pues obviamente tiene una mayor penetrancia a nivel de los tejidos y tiene una distribución favorecida a tejidos inflamados y líquidos sinovial porque pues sabemos que hay mayor afluencia de sangre y aparte de eso hay mayor expresión de las enzimas ciclooxigenasa por la inflamación. Aparte de eso, pues tenemos que tener en cuenta que se pueden saturar los sitios de unión de la COX y que la sobredosis pues, aumenta la fracción libre y por ende la toxicidad. Entonces aquí podemos ver la unión a proteínas plasmáticas, que vemos que en general casi de todas es muy alta, hay una excepción que es la nabumetona, porque esta es el único AINE que es una base. Entonces al ser una base, digamos que la afinidad de la albúmina está sobre todo como involucrada con sitios como hacia los ácidos. Como es una base, pues no tiene mucha afinidad, entonces no, pues está más disponible la forma libre del fármaco, tiene menos efectos tóxicos y digamos una mayor distribución. En cuanto al metabolismo, entonces pues el metabolismo es hepático mayormente por encima del CYP450 a través de fase 1 y la fase 2. Y los metabolismos inactivos que ya quedan hidrosolubles pues se eliminan a nivel del riñón. Y pues el metabolismo tenemos que considerar que puede variar con la edad, la enfermedad hepática y los polimorfismos genéticos. Es por eso que pues los AINES en general no se recomienda usar por encima de los 65 años. Vemos aquí pues más para ver el tiempo de vida media que veamos que es muy variable en los AINES desde las 12 a 17 horas que puede durar un naproxeno hasta las 1 hora o 2 horas que puede durar un diclofenaco, pero pues casi todos, sí, todos están metabolizados a nivel. En cuanto a la eliminación, pues todo se hace a través de vía renal, a través de la excreción de los metabolitos ya inactivos. En la sobredosis de AINES se puede utilizar la alcalinización
la alcalinización urinaria para aumentar la eliminación por atrapamiento iónico, que pues, es relacionado a lo que ya expliqué a través de, por ejemplo, el pH gástrico, que no permite que los AINES se carguen de carga negativa, entonces están mayormente en su forma no ionizada, entonces por eso atraviesan membranas. Pues la orina también naturalmente es ácida, pero si yo la alcalinizo administrándole al paciente bicarbonato, entonces voy a tener un ácido débil dentro de un ambiente básico, lo que va a permitir que pues se disminuya la reabsorción renal que se puede hacer de ese AINE y se expresa más que todo en su forma ionizada, lo que hace que se tenga que excretar. Por eso no funciona. Y la vida media plasmática, pues por ejemplo con lo que ya expliqué de la aspirina, no siempre refleja la duración del efecto terapéutico, porque ya vemos que pues a pesar de que la vida media de la aspirina es corta, igualmente pues el efecto terapéutico puede durar hasta 7 a 10 días, que es la vida media plaquetaria. Y ya pues para finalizar farmacocinética, pues la vía de eliminación de los AINES es casi toda renal, unas cuantas excepciones como el diclofenaco, que tiene una porción de aproximadamente un 30% de excreción biliar, y pues todo se hace a partir de metabolismos inactivos, a partir de hidroxilación u oxidación. Entonces ya vimos a través de la charla que los AINES tienen múltiples funciones, por lo tanto es importante entender cuáles son las indicaciones para el uso de estos medicamentos. El principal pues va a ser con un uso analgésico, idealmente en un dolor leve a moderado, de origen musculoesquelético, dental, posoperatorio y traumático, y como en el caso de nuestro paciente, cefalea. En enfermedades reumáticas también se utilizan ampliamente los AINES debido a la acción antiinflamatoria que tiene y por la relación que tiene con las artropatías inflamatorias como la artritis reumatoide, la osteoartritis, la crisis gotosa, las espondilitis anquilosantes y las artritis psoriásicas. También ayuda a disminuir los procesos inflamatorios agudos dados por traumas en general de tejidos blandos como son los esguinces y también por su efecto antipirético. Entendiendo también las indicaciones, también debemos tener en cuenta las contraindicaciones, cuando no debemos utilizar o cuando debemos tener precaución al utilizar los AINES. Pacientes que tengan alergia o hipersensibilidad a AINES o aspirina, principalmente en pacientes que tengan antecedentes de asma inducido por AINES o rinitis, lo cual aumenta eh, la probabilidad de tener angioedema o anafilaxia, pacientes con enfermedad renal avanzada o insuficiencia renal grave como tuvo nuestro paciente, debido a que este puede agravar la función renal y pues, aumentar el riesgo de nefrotoxicidad. Lo mismo pasa con la insuficiencia hepática grave, aumenta el riesgo de hepatotoxicidad del medicamento. Pacientes que tengan historia de úlcera péptica o hemorragia gastrointestinal, debido a que aumenta el riesgo de complicaciones digestivas graves. En enfermedad inflamatoria intestinal activa, porque puede exacerbar la inflamación a este nivel y aumenta el riesgo de sangrado intestinal. Pacientes con insuficiencia cardíaca grave o hipertensión no controlada, porque pues además de esto puede alterar la función cardíaca y aumenta la retención de líquidos. En trastornos graves de la coagulación o uso concomitante con anticoagulantes, esto aumenta el riesgo de sangrados. En síndrome de Reye en niños, principalmente para los salicilatos, se deben evitar cuando el paciente tenga fiebre o infección viral. Y en pacientes que sean mayores, debido a las comorbilidades y a la polifarmacia, debido a que aumenta el riesgo de eventos adversos graves y el aumento de interacciones medicamentosas. Entonces, ya hablando de las interacciones que tienen los AINES con otros medicamentos, vamos a dividirlas en dos. Las interacciones que son cinéticas, que tienen que ver con toda la parte farmacocinética del medicamento, es decir, con el ADME, y las interacciones dinámicas, que tienen que ver es más con el efecto farmacológico de cada uno de los medicamentos. Con respecto a las interacciones cinéticas principales, entonces el uso de AINES con anticoagulantes orales, principalmente con la warfarina, disminuyen la metabolización principalmente de la warfarina debido a que estos medicamentos tienen un metabolismo dado por el CYP2C9, por lo que disminuye la velocidad de metabolismo de la warfarina y aumenta el riesgo de sangrado. Por otro lado, tenemos la interacción con el metotrexato, debido a que se ha visto que los AINES compiten con el receptor que ayuda a la secreción tubular del metotrexato. Por lo tanto, pues hay una disminución de la excreción de este medicamento y aumenta el riesgo de toxicidad hematológica y renal. Los betabloqueadores, al usarse junto con los AINES, se ha visto que los AINES pueden disminuir la densidad de los receptores beta-adrenérgicos, principalmente en el músculo liso de los vasos, lo cual disminuye el efecto antihipertensivo de estos medicamentos. Y la relación que tienen con el litio se debe a que se ha visto que los AINES pueden alterar la reabsorción de litio a nivel tubular. Por lo tanto, en general hay una menor excreción renal de este medicamento y que puede generar neurotoxicidad.
A nivel de interacciones cinéticas, también es importante recordar que los AINES, o pues la mayoría de estos, tienen metabolismo gracias a estas dos isoenzimas, como ya hemos hablado, la 12-9 y la 1A2. Por lo tanto, es importante entender cuáles son estos inductores de estas isoenzimas que pueden afectar la función de los AINES. Inductores para la 12C9 tenemos la amidarona, la rifampicina, la hierba de San Juan y la fluoxamina. Y también es importante entender los sustratos, como ya vimos la interacción que tiene con la warfarina y los AINES, pero además los antidepresivos tricíclicos, los antiepilépticos y los antihipertensivos. Y por otro lado, de la 1 a 2, los inductores importantes van a ser el cigarrillo, la cafeína, el ejercicio, carnes a la brasa y el brócoli. Y tenemos como sustratos de esta isenzima la warfarina, la cafeína, el acetaminofén, la teofilina y el propanolol. Con respecto a las interacciones dinámicas, el uso concomitante de ASA con otro AINE genera una competencia por SCOX-1, disminuyendo el efecto antiplaquetario que tiene este medicamento y aumenta el riesgo gastrointestinal. El uso concomitante de AINES con los antihipertensivos, ya sea el grupo IECA, ARA2, los diuréticos, incluso los beta bloqueadores, hacen que, pues, como los AINES inhiben las prostaglandinas vasodilatadoras, se ejerce un efecto más bien vasoconstrictor y esto disminuye el efecto antihipertensivo. El uso con corticoides, recordemos que los corticoides también generan una inhibición de las prostaglandinas, lo cual aumenta la acidez gástrica y reduce la producción de moco, por lo que potencian el daño de la mucosa gástrica, aumentando el riesgo de úlceras y de sangrado gastrointestinal. El uso de diuréticos ahorradores de potasio con los AINES, recordemos que hay prostaglandinas que estimulan la hormona aldosterona, que recordemos que promueve la excreción de potasio. Entonces, el uso concomitante con estos diuréticos lo que va a hacer es aumentar el riesgo de hipercalemia. Y en especial el uso de ASA más antidiabéticos orales, pues se ha visto que el ASA o los salicilatos aumentan la secreción de insulina y también pueden mejorar la sensibilidad periférica de la misma, por lo tanto potencian el efecto hipoglicemiante de los medicamentos. Ahora entrando con los efectos adversos importantes, iniciando con la parte gastrointestinal, recordemos que la mucosa gástrica tiene diferentes formas de protegerse de diferentes condiciones, como es la acidez del estómago. Una de esas, y la más importante, pues va a ser el moco, que va a estar compuesto por mucina y por bicarbonato. Y esta producción de moco, el engrosamiento de esta capa mucosa, va a estar condicionada por las prostaglandinas, principalmente por la E2. Entonces, si se inhibe esta prostaglandina, lo que va a pasar es que hay una disminución del bicarbonato, la disminución del moco y se genera el daño de las células. Por otro lado, los AINES tienen un mecanismo tópico a nivel de la mucosa gástrica, y es que recordemos que los AINES son ácidos débiles liposolubles, lo cual hacen que entren a la célula, pasan la membrana plasmática y dentro de la célula se vuelven hidrosolubles, lo que genera es un atrapamiento de este medicamento, genera que dentro de la célula se acidifique y esto altera las partes fisiológicas de la célula, aumentando la permeabilidad y básicamente termina en un edema celular y generan muerte celular. Y por otro lado, otro de los mecanismos también importantes de la mucosa gástrica de protección, tenemos la microvasculatura, que no solamente se encarga de llevar nutrientes al tejido, sino que también son fuente fundamental de prostaglandinas y de prostaciclinas. Por lo tanto, al inhibirlas, lo que va a pasar es que, además de inhibir ese efecto vasodilatador, van a aumentar esa adhesión de neutrófilos, lo cual genera pues una disminución del flujo sanguíneo a esta zona y pues puede generar muerte celular pues con isquemia. Todo esto, ¿cómo se va a ver en el paciente? Entonces, los pacientes tienen alto riesgo de úlcera gástrica, gastritis, enteropatías, colitis microscópicas, por lo tanto, pues puede aumentar el sangrado gastrointestinal. Por otro lado, se ha visto que los AINES aumentan el riesgo cardiovascular. Esto se debe a tres grandes vías. El efecto en los vasos, debido a que pues se inhibe la prostaciclina, que pues además de tener un efecto vasodilatador, va a tener un efecto antiagregante plaquetario, por lo que pues al inhibirla va a generar vasoconstricción, es decir, aumento de la presión arterial, pero también aumenta el riesgo de aterotrombosis. Por otro lado, pues se ha visto que los AINES tienen un efecto directo sobre el miocardio, generando más radicales libres, disminuyendo también enzimas
antioxidativas, aumentando la actividad también de otras enzimas que son pro-oxidativas, como el óxido nítrico sintasa, lo cual se reduce a que hay un mayor estrés oxidativo de las células del miocardio, generando muerte celular. Esto se convierte en que hay una disminución de la función cardíaca y puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, que ya no tiene que ver con el corazón, sino más bien con la parte renal, se ha visto, o pues a grandes rasgos, como vamos a ver más adelante, que tiene pues dos mecanismos pues para generar el riesgo cardiovascular, que el primero pues va a ser la inhibición de la prostaglandina E2, que se reduce a una retención de agua y de sodio, lo cual aumenta la presión arterial, pero también el efecto que tienen sobre la arteria aferente, que básicamente al inhibir esta prostaciclina lo que va a hacer es disminuir la tasa de filtración glomerular, y todo esto se resume pues a una mayor presión arterial. En general pues aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, recordando la gráfica que anteriormente habíamos visto, y pues con los efectos adversos que ya hemos hablado, es importante entender la selectividad de estos medicamentos, porque mientras más selectivos sean ACOX-1 o ACOX-2, pues mayor riesgo van a tener de hemorragias digestivas o de riesgo cardiovascular. Para el riesgo cardiovascular, entonces, los medicamentos que más van a tener efecto sobre este tipo de acción van a ser los que sean más selectivos a COX-2, por ejemplo, el etoricimab y el diclofenaco y el ibuprofeno. Y con respecto a la hemorragia digestiva, pues van a ser los que sean más selectivos a COX-1, principalmente el ketorolaco y el naproxeno. Otro efecto adverso importante en estos medicamentos es la hepatopatía por AINES. No vamos a hablar mucho de esto, pero principalmente a grandes rasgos se debe a dos vías. La vía indirecta, que es dosis dependiente, es decir, mientras más medicamentos o mientras más AINES tome el paciente, pues hay mayor saturación de las vías metabólicas y en acumulación de metabolitos tóxicos. Y por otra vía, que es la indirecta, que ya es una dosis independiente, que es mediada pues, por una idiosincrasia metabólica, que básicamente es una creación de neoantígenos. Que es importante en esta parte entender qué medicamento es el que más riesgo genera de hepatopatía, que es el diclofenaco en un 4.2%. Este medicamento también está relacionado con la hepatitis por AINES en un 40%, y este puede dar un patrón hepatocelular la mayoría de las veces con un 80%, pero también puede dar un patrón colestásico hasta el 10%. Siempre recordar el riesgo que tienen los pacientes de una hepatitis fulminante debido pues, al uso de diclofenaco, que se ha visto hasta el 8% de los casos, y de otro tipo de AINES, como son los salicilatos y el paracetamol, pues, que ayudan a la acumulación de metabolitos tóxicos. Ahora entrando con las nefropatías por AINES, digamos, esas nefropatías están explicadas o se pueden subdividir, pueden causarlas por injuria o lesión renal aguda, por las nefritis intersticiales o por la enfermedad renal crónica que producen a largo plazo. Dentro de la injuria renal aguda, pues entonces recordemos que las prostaglandinas lo que van a hacer es afectar la vasodilatación de la arteria aferente para que aumente la perfusión glomerular, y pues esto ayude a aumentar la filtración glomerular. Esta vasodilatación que se genera es una retroalimentación al eje renina-angiotensina-aldosterona, y todo esto hace parte como de un mecanismo compensatorio para que ante diferentes patologías se pueda regular la perfusión renal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se inhiben las prostaglandinas? Pues esta compensación no se va a dar, lo que termina es en una vasoconstricción aguda que puede ayudar a generar isquemia medular, por lo tanto pues genera la lesión renal. Por otro lado, se ha descrito que pues, la prostaglandina E2 tiene acción sobre los receptores de ADH, actuando como un antagonista, y esto genera pues, un efecto diurético. Y por otro lado, a través de este receptor, que también ayuda o pues tiene relación con los transportadores de sodio y de cloruro a nivel de los túbulos renales, por lo que tiene un efecto natriurético. Eso quiere decir que si inhibimos esta prostaglandina, lo que vamos a tener es una retención tanto de sodio como de agua, que junto con la vasoconstricción aguda que se genera, pues aumenta la isquemia tisular y el daño renal agudo. La forma más común de lesión renal aguda pues es causada de origen hemodinámico, eso quiere decir por las alteraciones del flujo sanguíneo hacia los riñones, y es importante tener en cuenta los factores de riesgo o las comorbilidades que tenga el paciente que disminuyen el volumen arterial efectivo, como es la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca, la hepática, incluso el shock hipovolémico, que
pues mediante mecanismos de compensación mediados por las prostaglandinas, pues ayudan a regular la perfusión renal y regulan la filtración glomerular. Pero pues al inhibir estas prostaglandinas con el uso de los AINES, generan más bien es una isquemia y pueden llegar a una necrosis tubular aguda. Y la segunda forma pues, de presentación de injuria renal aguda por AINES es por las nefritis tubulointersticiales, que pues como dice su nombre es un tipo de lesión que puede ser aguda o crónica, que típicamente afecta al intersticio y se acompaña de pues, algún daño tubular. Tiene diferentes causas, pero la mayoría de las veces va a ser de una etiología inmunoalérgica, más del 80%, principalmente por el efecto de los antibióticos y de los AINES en un 90%. Dentro de estas nefritis tubulointersticiales, pues encontramos la nefritis intersticial aguda, que, pues digamos, relacionado con los fármacos se va a un 70 al 75% y en los AINES hasta un 44%. De esta patología, pues se ha postulado diferentes mecanismos patogénicos para desarrollar esta patología, pero el que más peso tiene o el que más se ha estudiado es que esta patología se debe a una reacción de hipersensibilidad tipo 4 mediada por células T y que sea dosis independiente. Entonces, el medicamento o el AINES va a actuar como un apteno que se puede unir a las células o a los receptores de las células intersticiales tubulares y que adicionalmente, pues este apteno va a ser identificado por las células dendríticas que van a sensibilizar a las células T. Entonces, como este apteno se une a las células intersticiales tubulares, lo que hacen los linfocitos, las células T es aumentar el daño a estas células renales, por lo que hay un edema localizado, hay migración de macrófagos y una proliferación de fibroblastos que básicamente se reducen a un infiltrado intersticial inflamatorio. Clínicamente, ¿cómo podemos sospecharla? Existe una triada clásica que se compone del rash, fiebre y eosinofilia. El rash aislado se ve en un 15% y puede ser un exantema maculopapular o morbiliforme, pero también se puede evidenciar, se puede manifestar como una eritrodermia difusa o con una necrosis epidérmica tóxica. La fiebre aislada se ve hasta un 27% y la eosinofilia aislada se ve hasta un 23%. Sin embargo, esta triada, estos tres síntomas, solamente se ven hasta un 10% de los casos reportados de nefritis intersticial aguda, por lo que es importante tomar paraclínicos y tener en cuenta otro tipo de manifestaciones clínicas, como sería la fatiga, el malestar general y náuseas, y también que los pacientes pueden llegar con hipertensión arterial. Con respecto a los paraclínicos, pues la mayoría de las veces se va a ver una proteinuria en rangos nefróticos hasta el 80% de los casos y también puede haber un aumento de los eosinófilos en orina, pero que este puede aparecer o que no puede aparecer con estas nefritis intersticiales. Y pues todo lo que tiene que ver con la disfunción tubular como la hipercalemia y la acidosis hiperclorémica. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estas nefritis, esta inflamación aguda se vuelve crónica, es decir, que se prolonga en el tiempo? Pues básicamente toda esa proliferación de fibroblastos que se da a nivel agudo, a nivel crónico, pues va a generar es una fibrosis de toda la parte intersticial renal, que acompañado pues con dosis altas y prolongadas de los medicamentos aumentan los radicales libres de oxígeno, generando isquemia y toxicidad celular propia. Esto es importante debido a que pues, por esta cronicidad y de estas dosis altas de AINES, este tipo de nefritis se puede ver en pacientes que pues, tengan un consumo prolongado de AINES. Eso quiere decir en mujeres mayores a 45 años o en pacientes que tengan enfermedades reumáticas, que tengan artralgias y pues, como fue en el caso de nuestro paciente, antecedente de migraña. Actualmente, ¿qué fue lo que pasó con el paciente? Se tuvo que iniciar una terapia dialítica renal por el daño, por la injuria renal aguda que tuvo y pues sí, o sea, al final fue una crónica agudizada, pero que de igual manera necesitó una terapia dialética renal 3 veces por semana. Y el servicio tratante, que fue medicina interna, dijo que no fue candidato para biopsia renal debido a los hallazgos que se encontraron a nivel de la ecografía, unos riñones que eran muy pequeños y además por la cronicidad que pudo tener el paciente a nivel renal, pues las biopsias no iban a ser como contundentes porque iban a aparecer solamente fibrosis. Entonces, los AINES son ampliamente utilizados pues, por su eficacia, ya vimos para el dolor, para la fiebre, para el efecto antiinflamatorio que tienen, y pues ocupan un lugar fundamental en la práctica clínica diaria, por lo que siempre se debe tener en cuenta que la prescripción de AINES siempre debe venir acompañada de la evaluación de los factores de riesgo, es decir, que siempre debe ser individualizada. Entender las comorbilidades, el perfil de riesgo del paciente y entender cuál es la duración mínima necesaria del tratamiento para la patología propia del paciente.
El uso crónico de AINES puede desencadenar complicaciones severas, como vimos, la insuficiencia renal aguda dada por nefritis intersticial aguda o por necrosis tubular aguda, o una insuficiencia renal crónica dada por la fibrosis intersticial, acompañado también de otras manifestaciones como la anemia y alteraciones hidroelectrolíticas, como tenía nuestro paciente. Y siempre va a ser esencial informar a los pacientes sobre los riesgos del uso crónico de estos medicamentos y pues más si no hay una supervisión médica para los AINES. Y pues de igual manera fomentar la notificación tanto de los profesionales como de los pacientes de estos efectos adversos para mejorar la seguridad farmacológica.